Después voy a hacer un comentario breve sobre lo que surja. Y después va a haber un espacio de preguntas y para explicar la dinámica de preguntas, esto, bueno, estamos todos novatos, aprendices en este formato virtual. Le quiero pedir a Francisco Fernández o a Víctor Gallardo que tomen la palabra para explicar la dinámica de preguntas que hemos diseñado. Así que, Francisco o Víctor, Gracias, Gonzalo. dale. Bueno, muchas gracias a todos y todas por sumarse a este conversatorio que, como decía Gonzalo, hemos armado en conversaciones ahí entre Porta, Fundación por una Carrera y el PASE de la Universidad Alberto Hurtado. Les voy a contar cuál va a ser el mecanismo para el tema de las preguntas. Ya que son muchos participantes, deshabilitamos el chat para que no sea ese el espacio de hacer preguntas y vamos a tener un espacio de preguntas en la plataforma Slido. Es muy fácil participar. Ustedes pueden ingresar a través de slido.com y poniendo el código conversatorio, se les va a abrir una plataforma donde van a poder hacer las distintas preguntas o también desde el mismo chat del conversatorio, si ustedes hacen clic en el link que aparece ahí en el chat, pueden ir haciendo las preguntas. Lo importante es que aquí van a poder votar por cuáles son las preguntas que más les importan o que más les interesan. De tal forma, las 5 preguntas que más votación reciban son las que vamos a responder al final del conversatorio. Así no vamos a estar al final tanto tiempo respondiendo infinitas preguntas, sino que vamos a responder las que interpreten a la mayor cantidad de participantes. Así que, explicando de nuevo, se meten a slido.com y ocupan el código conversatorio o ingresan haciendo link a través del link que está en el chat del mismo seminario. Me desconecto ahora del audio, te dejo de nuevo, Gonzalo, con la palabra. Vale, muchas gracias. Vamos a comenzar entonces con esta, con una breve introducción. En el fondo, estamos todos viviendo un fenómeno similar. Todos, el mundo completo, digo. A la fecha hay 150 países que están cerrados presencialmente escuelas y universidades. Esta es la cifra de personas afectadas a la fecha, es más de 1.000 millones de personas. 68% del total de alumnos matriculados. Y en este marco, en que la forma presencial de hacer vida universitaria se ha detenido, hay incluso algunas universidades que ya están postergando el regreso a la docencia cara a cara para el 2021, pensando en que no están las instalaciones dadas para tener docencia al modo 2 metros de distancia, las clases muy masivas se vuelven bastante difíciles en este contexto, a menos que tengamos vacunas. En el fondo eso es lo que se está esperando, pero en las actuales condiciones, el retorno a la docencia tradicional se vuelve muy, muy complejo. En este marco, UNESCO sacó un informe en marzo, en donde dice que es muy probable que en estas condiciones quienes no hayan contado con una oferta de continuidad de calidad o quienes no cuentan con seguimiento individualizado y oportuno, se irán desvinculando poco a poco el ritmo académico. El riesgo de abandono es mayor en la medida en que no se tienen las mismas condiciones de soporte de la forma habitual en que hemos desarrollado educación superior en los últimos años, en específico con tutores, con acompañamiento, con asuntos estudiantiles, escuchando directamente, con monitoreos, con estas estrategias de alerta temprana. Todo esto sigue operando, ha tomado una forma similar. En el caso chileno, lo que he podido ver, se ha logrado sostener ciertos soportes, pero la presencialidad es lo que está quedando más fuera. Eh, UNESCO también sostiene que los efectos de esta crisis, los más iniciales, son documentables. Vamos a poder saber cuántos estudiantes van a continuar con estudios el segundo semestre. Vamos a poder ver en macro cuántos suspendan sus estudios. Algunas universidades tienen servicios de apoyo psicológico, servicios de salud. Vamos a poder ver también si hubo un cambio en esa demanda. Hay acceso a becas. Podemos ver un montón de datos o indicadores de donde podemos ver cómo
los estudiantes han reaccionado frente a estas condiciones y cómo las universidades han respondido. Pero no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar a medio y largo plazo en este contexto. Em, es difícil predecir. Y hay ciertas cosas que UNESCO sostiene como orientaciones para gobiernos e instituciones que, en función de la consideración de la educación superior como un derecho, que deberán ser veladas. Debemos tenerlas en mente cuando hagamos cualquier iniciativa de soporte, apoyo a la mejora de la convivencia, del aprendizaje y de la persistencia de los estudiantes en la educación superior. Uno es asegurar el derecho a la educación de todas las personas en un marco de igualdad de oportunidad y no discriminación. Distintas universidades han puesto, instituciones de educación superior, la meta de ofrecerles computadoras a sus estudiantes, conexiones de Internet, pero aún así hay lugares donde no llega Internet o donde no es posible ofrecer los computadores. ¿Cómo hacemos con ese grupo de estudiantes que están más vulnerados en su derecho a la educación en este tiempo actual? El mandato es no dejar a ningún estudiante atrás, pero ¿cómo hacemos con las formas de docencia habitual? Y en ese marco también la docencia se está transformando. Eh, se me... Hola, Astorga, perdón, pero se me cruzó una pantalla de ajena, así que voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir de nuevo. Ahí está. Em, lo que venía diciendo, lo importante es no dejar a ningún estudiante atrás. Y algo que son dos temas que también nos atañen en este encuentro, es preguntarnos cuáles son los marcos normativos, la extensión de las becas, las políticas en curso que se han diseñado para sostener a los estudiantes en la educación superior y qué medidas estructurales deberían ser pensadas para asegurar la educación superior como un continuo más allá de esta crisis. Y prepararnos con tiempo para la reanudación de las clases presenciales en el caso que sea posible. Pero como ustedes han visto, las señales del Ministerio de Educación, al menos para la educación escolar, al principio eran, no, después de abril vamos a volver, ahora quizá en agosto, y estamos en un momento en que la crisis, al menos sanitaria, está creciendo. Entonces, es muy difícil predecir cuándo va a ocurrir eso. En este marco, la forma habitual de docencia, que es esta, presencial, con los estudiantes ocupando su tiempo y organizando su tiempo para asistir a clases, se ha visto trastocado. Es una forma de enseñanza que tiene más de 800 años. Si nos remontamos a la formación, al menos en la Universidad de Salamanca, que tiene 800 años, 801, en esta forma presencial, en donde algunos van a escuchar y otros van a anotar, a leer, a acompañar, a conversar, a encontrarse, o incluso a dormir, como se ve en esa imagen, pero están ahí, están sus cuerpos y sus mentes disponibles para poder involucrarse en un espacio de aprendizaje. Ahora estamos en un formato así, este mismo seminario lo estamos desarrollando de esta manera, y es una experiencia distinta. Entonces, ¿cómo generamos condiciones de aprendizaje justas para todos? Es un desafío para las universidades y un desafío para los estudiantes, cómo mantenerse involucrados en este contexto. Y en el marco específico de la transición colegio-universidad es donde se han visto, o al menos la preocupación global es mayor, porque el estudiante de primer año enfrenta distintos desafíos, es una ruptura, es una transición en su curso de vida, el paso del colegio a la universidad, tiene que cambiar en su identidad, en continuidad con quién es o era, o quiere ser esa persona, su futuro y su pasado se cruzan en esta nueva experiencia, su proyecto de vida está en tensión, tiene que establecer redes de apoyo, redes de compañía, redes de intimidad con sus nuevos compañeros, tiene una imagen sobre lo que será la vida universitaria o la vida en la educación superior que la actual condición no permite, tiene que enfrentar formas más complejas de pensamiento, tiene que poner a prueba su autoestima, su autoconcepto académico, tiene que establecer nuevas relaciones con la familia de origen y también desarrollar autonomía. Esas son las demandas típicas que toda transición del colegio a la educación superior supone para los nuevos estudiantes. Y en el marco actual, estos mismos desafíos, algunos están incrementados o algunos están más dificultados. Vamos a ver esto en específico con las presentaciones que nos hagan María José, Valentina y Natalia, del tema docencia y del tema de transición colegio-universidad. Esta era la introducción que preparé. Hay mucho que escuchar todavía, así que eh,
María José, Valentina y Natalia, ahora tienen ustedes la palabra para continuar con este seminario web. María José, ¿partes tú? No. Partía yo. Sí, Entonces dale tú, la Valentina. Vale No. tiene la Vale, vale. palabra. Vale, Ya, vale. yo voy a compartir ahora pantalla. Y después tú le pasas la palabra a la persona que viene. Y así vamos haciendo el tren. ¿Se ve bien? ¿Sí? Perfecto. Dale. Bueno, bienvenido a todos, gracias por estar acá. Mi nombre es Valentina Gran, soy profesora y orientadora y actualmente soy la directora social de la Fundación Por una Carrera. Nosotros como fundación, como dice ahí, buscamos construir un país donde nadie deje de estudiar por falta de recursos o motivación. Los que ya nos conocen, trabajamos especialmente con cuarto medio y vemos temas tanto de orientación vocacional y también el acceso a la educación superior a través de becas. Y tenemos distintos programas, voluntariado, etc. Pero tomando en cuenta lo que está pasando ahora y el webinar que hicimos hoy día, estos son los problemas que nosotros hemos detectado desde la fundación, lo que nos han contado los profesores, etc. Nosotros hicimos una pequeña encuesta como para ir evaluando un poco lo que nos comentaban nuestros profesores conocidos y otra gente. En general, los docentes vemos un gran desgaste emocional y físico. O sea, y acá los que son profesores lo pueden estar comentando, ¿cierto? Hay mucho trabajo, planificar clases, el teletrabajo agotador, más los que son madres también, que también es mucho más que eso. También hay un desgaste emocional, como incertidumbre, impotencia, etc. Y otro tema que nos llamó mucho la atención fue que muchos profesores nos comentaron que lo más complejo que ha sido para ellos ha sido la dificultad para generar un vínculo y contener a los estudiantes, más ahora con la pandemia y cómo hacerlo a través de una pantalla. Eso también nos da cuenta, que lo vamos a ir mencionando después, la falta de educación integral que existe en Chile, que se habla mucho, pero ¿qué pasa realmente con ella? Y otro problema que también hemos detectado con los estudiantes, que me imagino que ustedes también ya lo han visto, uno, el analfabetismo digital, es decir, muchos no saben cómo manejar estas nuevas redes, ¿cierto? Estas nuevas plataformas, etc. Y por otro lado, muchos no cuentan con las herramientas tecnológicas para estudiar a distancia, es decir, no tienen computadores, no tienen internet, etc. Y otros problemas que también nosotros hemos detectado en los estudiantes, que me imagino que ustedes también, por un lado, y que ya se está viendo, los padres cesantes, muchos estudiantes de nosotros ya tienen padres que no tienen trabajo o que tenían trabajos informales y ahora no pueden trabajar, la crisis económica grande que estamos viviendo como país. Por otro lado, también los cambios que estamos viendo en el mundo laboral, es decir, ahora qué tipos de trabajo tenemos, el teletrabajo, etc. Otro cambio también que nos comentaron también los profesores es el tema de la PSU a esta nueva prueba de transición, ¿cierto? Y esto a la larga también afecta el proyecto de vida de los estudiantes. Es decir, estudio, no estudio, qué estudio. A nosotros nos pasó que tuvimos bastantes estudiantes que ingresaron a la educación superior este año y que finalmente se matricularon y todo y tuvieron que desertar. ¿Por qué? Como comentaba antes, no tenían internet, no tenían computador, entonces estudiar en la universidad, si yo no tengo esas plataformas o no tengo la aptitud, es muy complejo. Y lo que les comentaba también, que estudio tomando en cuenta todos estos cambios que han habido, o sea, cómo ha cambiado el mundo, la crisis económica, veo a mis padres cesantes, y todo eso al final genera, como sale ahí, como una incertidumbre grande y también dificultades emocionales en los estudiantes, es decir, mi vida cambió totalmente y ahora, ¿qué decisión tomo? ¿Estudio o no estudio? ¿Es recomendable? ¿Me tomo un año? Etcétera. Y como les comenté, nosotros hicimos una pequeña encuesta y destacamos algunos testimonios que nos llamaron la atención. Acá yo puse como un resumen de algunas preguntas que hicimos, pero que quiero que estén atentos en algunas. Por ejemplo, quisiera estar más cerca de los estudiantes, pero me da temor no poder resolver o apoyar en todos sus temas. Y ahí también hay un tema que voy a ver ahora como el autocuidado, es decir, también límites. Como, ojo ahí, de repente pasa que los profesores quieren hacerse cargo de todo y es imposible. Entonces, ver eso, o por ejemplo, lo que les comentaba yo, cuesta mantener el vínculo y la participación es escasa. Hay muchos colegios, especialmente los más vulnerables, que no saben en qué están sus estudiantes, que no tienen contacto con ellos. Entonces también es complejo eso. O hay una pantalla, ¿cómo genera un vínculo? Otro tema que salió mucho y que también salió hace poco en una encuesta que hizo Elige Educar, bueno, y Educación 2020, que hablaban también, claro, de mayor desarrollo en la comunicación efectiva en esta nueva modalidad, es decir, cómo me comunico de mejor forma
y que ha salido mucho priorizar lo emocional por sobre los contenidos. Ese es un gran tema para los profesores. Y otro profesor nos comentó impotencia ante la poca información que existe acerca del futuro de los cuartos medios, es decir, con este nuevo cambio del DEMRE, de las pruebas, cuándo volvemos a clase o no, etcétera, que un poco ya Gonzalo lo comentó. ¿Qué soluciones nosotros vemos en general? Por un lado, acá yo puse como equipo directivo y docentes, porque creo que el equipo directivo juega un rol central acá. Y también nos apareció un poco eso en la encuesta, de que, a ver, para el tema de la contención, lo primero es el autocuidado. Yo no puedo contener a nadie si no primero estoy bien yo. Y en ese sentido, central que el equipo directivo también haga autocuidado entre ellos mismos y también se preocupe del autocuidado que existe en sus docentes, es decir, cómo están los profesores, están bien anímicamente, cuentan con los recursos, etc. Se han hablado muchas charlas que yo he visto sobre el tema del autocuidado. Bueno, ahí yo puse Medio C que tenía material de eso, el Centro de Justicia de la Católica también ha sacado material de eso, pero creo que esto es fundamental. O sea, la única forma de yo poder contener a mis alumnos es a través del autocuidado, es decir, el tema conductual, por ejemplo. Si estoy contestando correos quizá a la 1 de la mañana, yo sé que algunos lo hacen porque es el horario que tienen, pero intentar de regular los tiempos. El tema emocional, validar las emociones, está bien estar mal, estar triste, etcétera. El tema cognitivo, qué pensamiento estoy teniendo, etcétera. Pero eso es como el primer consejo que nosotros creemos que hay que trabajar y especialmente desde los docentes a los estudiantes y también el equipo directivo hacia los docentes. También, que ya lo mencioné un poco, el tema del diagnóstico de necesidades, es decir, entender cómo están mis profesores, cómo están emocionalmente, si tienen las herramientas tecnológicas. También nos pasó mucho que muchos profesores nos comentaban, no me siento capacitado para trabajar así, me he tenido que reinventar, pero no es fácil. Muchos docentes no se sienten capacitados en el tema tecnológico o emocionalmente no se encuentran muy bien. Entonces, ahí también el equipo directivo puede encargarse de eso y los profesores también, entender un poco las necesidades emocionales de sus estudiantes. Otro tema que nos parece interesante es la cohesión grupal, cómo trabajar esto, cómo potenciar el vínculo, la comunicación y el tema de los ritos. Ahí yo puse, bueno, dos psicólogas que son expertas en ese tema, que es la Ana María Arón y la Nea Milicit. Y el tema de los ritos, cosas muy simples, por ejemplo, no sé, tener a alguien del curso que está cargado, no sé, cargo de los cumpleaños, ¿cierto? Que hagan un chat entre ellos. Yo creo que a pesar de que estamos así y que es mucho más complejo, igual se puede trabajar la cohesión de grupo. Y en este periodo de crisis es mucho más importante trabajar los ritos. Y ahí cada curso, cada grupo verá qué rito tiene. Pero creemos que esa es la única forma de poder potenciar el vínculo. Y el otro tema, que también lo mencionamos y que ahí vimos distintas realidades, el tema del trabajo colaborativo. En ese sentido, el equipo directivo empezar a ver qué ONG existen, qué redes de apoyo, también entender que ellos no pueden hacer todo, entonces aprender un poco a derivar eso. Entre los profesores también, yo sé que hay colegios que trabajan muy bien eso y otros que están un poco más abajo en eso, pero poder compartir carpeta, o a lo mejor entre profesores que acá están también, como empezar a hacer como redes de ver lo que se está trabajando y no crear más material del que ya existe, y con los estudiantes también, es decir, ver cómo los mismos estudiantes se pueden ir apoyando entre ellos, a lo mejor el que es mejor el lenguaje, o el que es más empático, como también designar roles, y eso también ayuda mucho en la cohesión grupal. Y todo esto dentro del como liderazgo que se tiene que dar dentro tanto del docente con el grupo curso, y cómo el equipo directivo también tiene que ir liderando esto. Y otro tema, desde nosotros, que es como nuestra especialidad, el tema es de la orientación, y que lo comenté recién, creo que en general en Chile la educación integral nunca se ha tomado mucho en cuenta. O sea, se habla mucho, uno lee todos los proyectos educativos y todos lo mencionan, pero en general queda en nada. Y lo mencioné acá como enfoque sistémico, ¿por qué? Porque pasa en general los que trabajamos en colegio, que al final los equipos psicosociales pasan todo el tiempo apagando incendios, y que sí, a veces es necesario, pero que ojalá no solamente se dediquen a eso y que ojalá que no pase la pandemia, porque ahora, claro, todos hablan de habilidades blandas, ¿cierto?, de educación socioemocional, pero que ojalá no sea solamente la pandemia y después volvamos de nuevo a lo académico, sino que realmente exista un enfoque sistémico donde se trabaje, ¿cierto?, con los apoderados, con los profesores, con todo el sistema, y que exista una planificación estratégica respecto a eso. Y desde la orientación vocacional, que me han llegado muchos comentarios, primero explicarle a los estudiantes que no es un año perdido, que es un año importantísimo para que se conozcan, de autoconocimiento, conocer cuáles son sus valores, cuáles son sus intereses, etc.
También, y acá nosotros siempre hacemos hincapié, la vocación como un continuo, es decir, cuando yo tengo clara mi vocación y tengo clara que la carrera no es mi vocación, sino que es un medio para elegir mi vocación, es mucho más fácil elegir. Y un poco así puedo trabajar la ansiedad que pueden estar teniendo los estudiantes hoy en día y entender claro como cuál es mi sello, es decir, cuál es mi valor agregado, qué me diferencia del resto. Y así es mucho más fácil poder decir, ya, voy a estar en esta carrera y cómo en este contexto que es tan cambiante, que ya lo estamos viendo, puedo encontrar algo que me pueda servir. Y ahí tiene que ver mucho con el conocerme bien. Bueno, esto ya me imagino que todos lo hemos visto ya, aprender a vivir en la incertidumbre, la creatividad, la adaptación, y también tener un plan con alternativas, que siempre lo comentamos nosotros, es decir, no solamente decir voy a estudiar medicina y nada más, porque qué pasa si no quedo en medicina o no tengo los recursos, etcétera, sino que tener distintos planes, pero que ojalá el objetivo continúe, es decir, mi proyecto tiene que seguir teniendo claro cuál es mi vocación, pero teniendo distintas alternativas. Y un poco cuestionarse las nuevas formas de trabajo, es decir, lo que está pasando ahora, el teletrabajo. Un poco importante que el estudiante analice su contexto. Nos pasa mucho en las actividades que los estudiantes no piensan un poco en su contexto, en qué país estoy, en qué ciudad, qué necesidades tiene mi región. Entonces también es una buena forma, a través de lo que estamos viviendo, entender un poco como, ok, ¿qué es lo que se viene ahora? ¿Qué es a lo mejor lo que más se va a necesitar? Y según mis actitudes, según mis intereses, poder un poco trabajarlo así. Bueno, y herramientas digitales, nosotros siempre comentamos que tenemos el buscador de becas, ¿cierto? Donde pueden buscar, también tenemos algunas carreras que pueden ir buscando información, ¿cierto? Para que los estudiantes desde ya vean cómo qué carreras existen, mifuturo.cl, como les comentaba yo, también MediUC también sacó algunos videos como para trabajar la salud mental. Entonces, el tema de ir viendo todas las páginas que ya existen y poder trabajar en eso. Y como desafíos, que acá como dejamos abierto nosotros, primero cómo nos cambia esto, es decir, qué pasa con la educación a distancia, qué pasa desde el financiamiento estatal, sabemos que muchas escuelas no tienen computadores, no tienen internet, qué pasa con la preparación de los estudiantes, ¿realmente los estudiantes están preparados para esto? La pandemia como que nos mostró que al parecer no mucho, que no todos los estudiantes tienen acceso a esto claramente va a generar mayor desigualdad, entonces como poner foco en esto, y también los profesores en general en la formación inicial tampoco tienen mucho del tema de las plataformas. Y el otro tema que yo creo que es interesante, que ahora se está hablando cada vez más, ¿qué entendemos por educación integral? ¿A qué nos referimos cuando lo mencionamos tanto en un proyecto educativo? ¿Qué pasa también con las universidades, con la formación docente? Yo creo que ahí también hay un tema, o sea, muchos profesores no se sienten capacitados para trabajar el tema socioemocional o el tema de orientación, entonces algo está pasando ahí, y por lo mismo eso también recae en los colegios, es decir, los colegios realmente tienen un buen programa, se está trabajando esto, entonces creo que son desafíos que esta pandemia nos está poniendo ahora mismo. Muchas gracias y ahora los dejo con la Natalia. Gracias, Vale. Voy a compartir pantalla también. Sí. Quizá mientras compartes, hay unas reacciones acá abajo en Zoom te permite reaccionar. Como estamos presentando así, quizá como aplausos o algo así, ustedes pueden ofrecer, pueden mostrar a lo que presentó recién Valentina. Y ahora viene Natalia. Dale, Natalia. Gracias, Gonzalo. Bueno, mi nombre es Natalia, como presentó Valentina y Gonzalo, y soy la coordinadora del área de acompañamiento en la educación superior del programa PASE de la Universidad Alberto Hurtado. El programa PASE de la Universidad Alberto Hurtado depende principalmente de la Vicerrectoría Académica y está alojado en la Dirección de Docencia y Pedagogía Universitaria. El programa PASE cuenta con dos grandes áreas de trabajo, una en liceo, que es el área de preparación en educación media, y el área de acompañamiento de la educación superior, que es el área que me toca coordinar. El área de acompañamiento de la educación superior del PASE Alberto Hurtado está compuesto por un equipo multidisciplinario de profesionales, en donde hay psicólogos, docentes, trabajadores sociales, y también hay un grupo importante de estudiantes pares, que son tutores pares, que son estudiantes de cursos superiores que acompañan a los estudiantes de primer y segundo año. Actualmente estamos acompañando a 134 estudiantes, que son los estudiantes de primer y segundo año. Como una forma de caracterizar a nuestro grupo de estudiantes de este año, el número importante es de estudiantes mujeres.
y también la trayectoria educativa es la trayectoria técnico-profesional. El 74% de nuestros estudiantes proviene de formación técnico-profesional. Y además también es importante que todos los años nosotros hemos recibido un número, no tan grande, pero un número importante de estudiantes extranjeros. Este año tenemos estudiantes colombianos, ecuatorianos, cubanos, peruanos y venezolanos. La distribución por carreras de estudiantes del año 2020 se concentra principalmente en las carreras de psicología, ingeniería comercial, derecho y trabajo social, que también son las carreras que presentan mayor interés para los estudiantes de educación media. Para nosotros es importante pensar en qué significa para estos estudiantes de primer ingreso, que en muchos casos son primera generación, transitar en tiempos de pandemia. Porque no es fácil ingresar a la universidad en el contexto en que les tocó ingresar a este grupo de estudiantes. Entonces, voy a silenciar ahí un micrófono abierto. Ahí sí. Entonces, transitar en tiempos de pandemia, al revisar un poco la teoría sobre las transiciones educativas, específicamente la de educación media, educación superior, los elementos que coinciden es que es una transición vital, como señalaba Gonzalo en un comienzo, ¿cierto? Es una transición importante, que el resultado de esta transición no depende únicamente y exclusiva de cada individuo, sino que también se conjugan otros factores. Se vincula a la persona con una comunidad educativa nueva y una comunidad académica específica nueva. No es lo mismo ingresar a Derecho, por ejemplo, que ingresar a Ingeniería Comercial en la universidad, y que depende de la interacción que tienen los estudiantes entre ellos y la universidad o la institución a la que ingresan. Por lo tanto, es un proceso relacional, ¿cierto? Las relaciones interpersonales en este caso, o en este sentido, cobran bastante importancia. Muchos estudiantes tienen que aprender a convivir y a trabajar con otras personas que son muy distintas y que no vienen de su mismo contexto, son todos nuevos en su mayoría. Por lo tanto, y así como señala Gallardo y Sebastián, dar sentido a esta transición es un proceso que se desarrolla con otros. Pero la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿cómo le podemos dar sentido a esta transición de educación media a educación superior cuando el proceso de transición lo estamos haciendo súper virtual? O sea, los estudiantes ingresaron y no tienen el contacto de estos otros. El sistema educativo actual está pensado para la presencialidad, ¿cierto? Las universidades, como señalaban, el modelo educativo universitario en su mayoría un modelo universitario de años, cientos de años en el que estamos acostumbrados, ¿cierto? En donde los estudiantes y los docentes en un primer momento tienen poca interacción. Al estudiante de primer año le cuesta acercarse a los docentes, por ejemplo, para hacer una consulta, para preguntar alguna duda. De hecho, cuando nosotros hemos hecho nuestras primeras como entrevistas iniciales, muchos estudiantes nos dicen que en sus primeras clases no sabían en qué momento tenían que anotar, o en qué momento tenían que tomar apuntes, porque nadie les decía, por ejemplo. Entonces, este aprendizaje de sus primeras clases son aprendizajes que generan compares. La llegada de COVID, ¿cierto?, a Chile, al país, lo que hizo fue acrecentar las brechas que existen de desigualdad y nos pone y nos enrostra a nosotros las limitaciones y desigualdades del sistema educativo chileno. En definitiva, la brecha de la educación superior se acrecenta cuando nosotros vemos que, por ejemplo, tenemos, en el caso de nuestra cohorte del 2020, el 79% de los estudiantes señalan que viven con un ingreso familiar menor a 350.000 pesos. Y si sumamos, por ejemplo, los accesos a tecnologías, es mucho más crítico, ¿cierto? Entonces, hay interpelación a temas de desigualdad, de equidad y de inclusión de educación superior que esta pandemia nos trae de nuevo a colación y que de nuevo tenemos que comenzar a conversar y a discutir, y que yo creo que los equipos directivos, los equipos de colegio, los equipos universitarios y de acompañamiento siguen discutiendo. En el proceso de acompañar en la educación superior desde PASE, el área de acompañamiento de la educación superior tiene 4 grandes momentos, que es la etapa de inducción y matrícula, la etapa de diagnóstico, después un área de acompañamiento psicoeducativo y un área de acompañamiento académico. Sin embargo, este año todo fue complejo desde la matrícula. Recuerdan que la matrícula fue en marzo, fue bastante tardía en comparación con años anteriores, por lo tanto no nos permitió adelantar lo que eran las actividades de inducción universitaria, como por ejemplo una escuela de verano.
Por lo tanto, nosotros nos fijamos como una meta, como equipo, el comenzar a trabajar y centrar nuestros esfuerzos en esta primera etapa con una matrícula integral. La matrícula integral significa que el equipo de acompañamiento está presente en el proceso de matrícula y es el primer acercamiento que tiene el estudiante con este equipo que lo va a acompañar durante sus 2 primeros años. Entonces ya conocen de qué se trata el acompañamiento, se le entrega toda la información necesaria. Posterior a eso, se genera una caracterización inicial, que también es en el proceso de matrícula, como una segunda etapa, utilizando un formulario Google, que es una actividad que ya venimos haciendo hace 3 años y que nos funciona para actualizar datos. Yo creo que los que trabajan con estudiantes de primer año y sobre todo con estudiantes de enseñanza media, sabrán que los estudiantes cambian de teléfono y cambian de correo electrónico de contacto muy frecuentemente. Por lo tanto, muchas veces los datos que DEMRE nos entrega de los estudiantes no son los actualizados de cuando, por ejemplo, ingresan en el primer año. Por lo tanto, esto nos permite a nosotros tener los contactos de los estudiantes y poder ubicarlos en el proceso siguiente, ¿cierto? Paralelo a esto, mientras que comenzábamos a sistematizar la información que teníamos de entrada, se comenzó a formar el equipo tanto de acompañamiento académico como el equipo de tutores de acompañamiento integral. Los tutores de acompañamiento integral son este equipo de tutores pares que acompañan a los estudiantes de primer y segundo año durante todo el primer año y cada encuentros semanales. Entonces este equipo comenzó una escuela de formación justo el último sábado en que la universidad funcionó, que fue el 14 de marzo, tuvo su primera sesión presencial y posterior a eso tuvimos que virtualizar la escuela. Y así comienza la virtualización de todas las actividades que nosotros teníamos planificado. Por ejemplo, así fue con la escuela de verano para estudiantes, con la escuela de formación de tutores, que finalizó también a través de Google Classroom, por ejemplo. Lo importante fue que nosotros con la experiencia de octubre del año pasado ya nos habíamos adelantado y habíamos logrado conciliar de que teníamos que hacer un ciclo de nivelación virtual. Entonces logramos tener listo al inicio del semestre un ciclo de 6 semanas de donde presentamos contenidos para nivelar de enseñanza media, tanto en alfabetización académica como matemática. Por lo tanto, ese diseño ya estaba realizado, lo habían trabajado el equipo durante diciembre y enero del año. Finalmente, priorizamos por generar diagnósticos desde el área psicosocial para posteriormente comenzar a diagnosticar académicamente. Necesitábamos recoger información que nos permitiera tomar decisiones, saber en qué condiciones estaban los estudiantes que ingresaban, de dónde eran, porque efectivamente no los conocíamos. Entonces las profesionales de la dupla psicosocial, que es una psicóloga y una trabajadora social, organizaron un ciclo de entrevistas individuales a través de distintas plataformas y medios para poder conocer y profundizar algunos elementos importantes que se arrojaron desde la encuesta de caracterización de la matrícula. Toda esta información nos presentan que 3 grandes obstaculizadores para la permanencia en este nuevo contexto. Tenemos las situaciones familiares o habitacionales, que ahora en tiempos de cuarentena obligatoria para toda la región metropolitana se han ido agudizando en algunos casos, pero que tienen relación también con los vínculos que se generan en la familia, en las relaciones familiares, las convivencias, los límites, la comunicación que existe al interior de la familia, y también el espacio habitacional. No es lo mismo estudiar cuando yo cuento con una habitación personal, no comparto mi pieza, tengo todos los recursos, a tener que compartir un espacio muy pequeño con niños pequeños y con muchas personas en mi casa. También tenemos la situación emocional, que nosotros creemos que también es súper importante, porque el estado emocional y la salud mental de los estudiantes se ha ido afectando este último tiempo, pero a la vez también todas las preexistencias comienzan a agudizarse con este nuevo contexto. Estudiantes que ya venían, por ejemplo, arrastrando algún tipo de depresión o algún estado de ánimo preocupante, han generado alerta durante este primer periodo. Finalmente, lo que es la situación social y relacional, esta categoría en sí considera toda la situación que él describe como sus habilidades sociales y habilidades comunicacionales. Desarrollar habilidades sociales y comunicacionales en un contexto de virtualización, en donde mi contacto con mi generación, por ejemplo, es un grupo de WhatsApp, es súper complejo. Porque en definitiva yo no conozco a nadie de mi carrera más allá que los contactos virtuales. Y eso también genera algunos conflictos o algunas dificultades de convivencia dentro de los grupos, sobre todo de primer año. Toda esta información nos permite generar acompañamientos específicos para los estudiantes y poder activar el sistema de alerta temprana, que nos permite también agrupar a los estudiantes de acuerdo al sistema de alerta, al nivel de alerta de deserción que podría presentar un estudiante.
y también poder vincularnos con todas las unidades de la universidad que presentan algún tipo de apoyo. Específicamente lo que es la brecha digital, y un poco me sumo a las palabras de Valentina, se habla, por ejemplo, de habilidades para el siglo XXI en los estudiantes, pero nos hemos dado cuenta de que presentan muchas dificultades con el uso de herramientas básicas, por ejemplo, como Excel, Word, que son herramientas básicas para desarrollar un trabajo en la universidad. Entonces también existe una dificultad con lo que es la alfabetización digital. Más allá del acceso a recursos, también existe una necesidad importante en los estudiantes de cómo yo accedo a estos recursos y cómo los utilizo para mis procesos de estudio. Muchos estudiantes manejan muy bien redes sociales, pero no saben, por ejemplo, adjuntar archivos en un correo electrónico, que son cosas fundamentales o que fueron las fundamentales en un principio del semestre. Es importante también señalar que las herramientas digitales, como la palabra lo dice, son herramientas y en este proceso se han transformado en un todo. Por lo tanto, también las brechas en este sentido se agudizan. Durante el mes de marzo, cuando se inicia, ¿cierto?, el semestre virtual, que fue el lunes 16, nosotros logramos recoger la mayor cantidad de información de cuáles eran las condiciones de acceso y tecnología de los estudiantes, y 3 días después, que fue el día 19, nos encontramos que el 43% de los estudiantes presentaban una dificultad seria de acceso y conectividad, cifra que aumentaría si nosotros, por ejemplo, después de la sistematización de las entrevistas, el ciclo de entrevistas, nos dimos cuenta que muchos estudiantes que al contestar la encuesta señalaban que contaban con un computador, ese computador se compartía con todo el grupo familiar, por lo tanto tenían que casi sacar número o tener un horario específico para poder conectarse. Lo mismo que las conexiones a internet. Estudiantes señalaban en la encuesta que sí contaban con conexión a internet, pero cuando se profundiza en el dato nos damos cuenta que muchos de ellos señalaban que esa conexión era cuando el papá llegaba del trabajo y le compartía datos, por ejemplo, o que en el lugar donde viven, en la comuna donde viven, en su territorio, no contaban con internet fija todo el día, entonces necesitaban horarios para poder descomprimir la banda y poder conectarse. A partir de todo esto, nosotros tenemos varias reflexiones como finales. Dentro de las reflexiones finales nos hemos dado cuenta de que este nuevo contexto por ahora, y también un poco considerando lo que nos llevó el contexto de octubre, cuando se suspenden las clases y muchos estudiantes finalizaron su semestre virtual, es que las actividades de inducción y de apoyo a la transición que promuevan las relaciones interpersonales tempranas son fundamentales. Es importante generar, más que actividades de nivelación académica, actividades que permitan que los estudiantes, sobre todo estudiantes de primera generación y con el tipo de trayectoria con los que nosotros trabajamos, puedan generar vínculos tempranos que les permitan transitar de una manera más saludable a la educación superior. A la vez también creemos que es muy importante que los grupos de acompañamiento caractericen y conozcan a sus estudiantes más allá de lo académico. No centrarnos solamente en cuál es el puntaje de ingreso de este estudiante, sino más bien conocer por qué, si es que trabaja, por qué trabaja, si son padres, si son madres, dónde viven, con quiénes viven, cuál es su situación real. Toda esta información nos permite tomar decisiones más certeras cuando necesitamos planificar acciones de acompañamiento. También creemos que es importante que los equipos de acompañamiento sean equipos multidisciplinares que permitan abarcar todas las dimensiones de las necesidades que los estudiantes van presentando en esta primera etapa. Y aquí un foco importante es el aporte que hacen las tutorías pares a los estudiantes, sobre todo de primera generación o de accesos inclusivos. Porque en el caso de nosotros, los tutores pares que comenzaron sus tutorías el 1 de abril, han sido un factor movilizador y un factor de permanencia para acompañar a sus compañeros de primer año, súper importante, y a la vez también activan nuestro sistema de alerta temprana que nos permite tener información más cercana y más directa semanalmente de nuestros estudiantes. Así que eso es, bueno, las reflexiones de PASE. Creo que estamos todos en un proceso súper grande de aprendizaje. Esto nos va a permitir tomar bastantes decisiones y yo creo que una vez que finalice esta etapa tenemos mucha información y hemos recogido mucha información para poder más adelante quizás cambiar, mejorar o dar otras posibilidades a los estudiantes en los procesos de acompañamiento. Los dejo con María José de Portas. Gracias. Voy a dejar de compartir. Ya estás. Súper. Bueno, gracias Natalia por el pase, literalmente, ¿no? Bueno, también les voy a compartir, por supuesto, una presentación. Bueno, para los que vi varias caras conocidas, así que a varios ya los conozco, sé que conocen a la Fundación.
Mi nombre es María José Juárez, yo soy directora social de Fundación Portas, y lo que hacemos básicamente en Fundación Portas es acompañar a estudiantes de la educación superior, desde que ingresan a la educación superior y hasta que se titulan y encuentran su primer trabajo, para promover la permanencia, la titulación oportuna y la inserción laboral exitosa de esos estudiantes. La característica de esos estudiantes es que son estudiantes de primera generación en ingresar a la educación superior y que pertenecen a los 4 primeros deciles socioeconómicos, o sea, nuestro trabajo está orientado a trabajar con los estudiantes más vulnerables del país. Ese es el marco del trabajo de Portas. La presentación breve que les voy a hacer hoy día, y que tanto Valentina como Natalia me dejan en un muy buen pie, porque creo que vengo como también a dialogar un poco con sus presentaciones y a complementar también algunos puntos, tiene que ver con presentarles la voz de los estudiantes de primera generación. Hicimos un ejercicio de hacer un levantamiento a través de una encuesta para conocer desde los propios estudiantes cuáles eran, por un lado, los principales problemas que ellos visualizan que enfrentaban al momento de permanecer en la educación superior, y por otro lado, qué observaban ellos que podrían ser facilitadores o favorecedores de la experiencia en el contexto del estudio a distancia, ¿no? El contexto obviamente que nos convoca hoy son estudiantes con estas características que están en un contexto del estudio a distancia. Lo primero que quiero hacer bien rapidito es como presentar un perfil general, que yo creo que es un perfil que de hecho también Natalia esbozó súper bien recién, como que es el perfil de un estudiante de primera generación. Y me baso para presentar esto en el perfil específico de los becados de la Fundación Portas. Bueno, en general, un estudiante de primera generación pertenece a los primeros deciles socioeconómicos del país. Muchos de sus padres no terminaron la enseñanza obligatoria, en el caso de Portas es más de la mitad de los padres. En general viven lejos de su casa de estudio, hay un promedio de 2,5 horas de traslado diario, o sea, hay más de 1 hora por trayecto que se demoran, ¿no? Trabajan para costear gastos personales y aportar en el hogar. Hay necesidades que tienen que cubrir tanto propias como también del grupo familiar. En general fueron estudiantes con un buen rendimiento en el colegio. Muchos de ellos, como decía Natalia, egresaron de colegio técnico profesional también. En general estudian en instituciones de educación superior o carreras de alta exigencia, es decir, instituciones y carreras con prestigio, que exigen, y carreras con alta reprobación de ramos, sobre todo para un estudiante que viene con brecha educativa. Y en general financian sus carreras con gratuidad, dado que pertenecen a los primeros deciles socioeconómicos. Ese es un poco como el perfil de los estudiantes de los que hoy día vamos, en esta patita del webinar, vamos a hablar, y que convoca, yo creo, a todos los estudiantes de los que hemos estado conversando. Bien, en un contexto de normalidad, ¿cuáles serían las principales problemáticas que enfrenta un estudiante con estas características en la educación superior? ¿Cuáles serían esas problemáticas a las que, como dije, se enfrenta, debe sortear? Por un lado tenemos el desconocimiento del mundo de la educación superior. Hay un código nuevo en el cual al cual ese estudiante nunca ha accedido, pues como es el primer profesional de su familia, no hay referentes dentro del grupo familiar y muchas veces ni en sus barrios ni en sus colegios que le pueda ayudar a leer este nuevo contexto. Por otro lado, hay una brecha académica y de estrategia de aprendizaje. Vienen con nivelaciones de contenido que ciertamente cuando ingresan a una carrera generan diferencias importantes y una cancha desnivelada al momento de enfrentar exámenes y en definitiva afectándoles en el rendimiento. Esa misma afectación en el rendimiento académico, sobre todo si conectamos que son estudiantes que venían de un buen rendimiento en su contexto escolar, hace que bajen su autoestima y emerjan muchas inseguridades. Entonces, aquí los estudiantes se preguntan, ¿serviría para esto? ¿Seré bueno? Quizás no era tan inteligente como yo pensaba que era. Y bueno, y ahí se generan, ¿no?, como temas socioemocionales que interfieren mucho en el estudio. También hay temas de integración, tanto con la institución como con los pares. Diversas investigaciones señalan que la integración de un estudiante, en tanto se siente parte de una institución, se siente identificado con esa institución, y por otro lado se siente parte de un grupo de pares, es clave para la experiencia exitosa en la educación superior. Y muchos de ellos, sobre todo los que entran a instituciones que históricamente han sido más de élite, se sienten bichos raros en este nuevo contexto. Y eso genera también ciertas problemáticas al momento de la permanencia. Por otro lado, en general son chicos y chicas que cumplen una multiplicidad de roles, que no solo les convoca el ser estudiante.
son estudiantes, son trabajadores, muchas veces son los apoderados de sus hermanos más chicos en el colegio, en la casa tienen que cocinar o apoyar a la mamá a hacer el aseo. Como dato, en Portas, el 60% de los hogares de nuestros becados son familias monoparentales con jefatura femenina. Es una mujer haciéndose cargo de más de un hijo en general. Entonces, hay ciertos roles que ese estudiante debe cumplir también en el hogar. Y que, por cierto, merman también la experiencia, dado que ya vengo con todas estas otras brechas que ya comentamos. Por otro lado, hay una falta de redes de apoyo. En muchas ocasiones son familias que están un poco desintegradas de un contexto más amplio que pueda servir de sostén, y en lo concreto de los apoyos en la educación superior están absolutamente muchas veces desprotegidos de redes, ¿no? No hay redes en el colegio, no hay redes en la casa, no hay redes en el barrio. Y por último, de lo que vamos a señalar ahora, porque obviamente los problemas son infinitos, son mucho más que esto, hay dificultades económicas y de infraestructura. O sea, es un estudiante que debe sortear muchas veces que no existan lucas para pagar una cuenta básica, la luz, el agua, el gas, y también un estudiante que muchas veces vive en contexto, por ejemplo, de hacinamiento, donde no tiene espacio para estudiar, donde no hay un escritorio, no hay un espacio solo, comparten pieza, y también hay una precariedad también en la infraestructura digital, que hoy día es clave. Y es clave para cualquier estudiante. Tener internet y computador hoy día es clave para cualquier estudiante, no solamente en un contexto de pandemia. No obstante, en un contexto de pandemia es fundamental, es básico. Y muchos de ellos carecen, por temas socioeconómicos, de esas herramientas. Bien, siendo eso como el panorama general que nosotros visualizamos y que la literatura también señala, que son los problemas fundamentales de un estudiante en la educación superior, quisimos saber ahora, en este contexto de pandemia, qué es lo que más nos aqueja. Respecto a esta encuesta, les voy a contar un poco cómo se caracteriza, ¿no? De qué se trata. La muestra fueron 248 respuestas, tenemos un universo de más de 300 becados, tuvimos 248 encuestas, y cómo se perfilan estos becados que respondieron. El 73% son estudiantes de la región metropolitana, hay un 26% que son estudiantes de la Araucanía y Biobío, el 90% tiene entre 17 y 25 años, o sea, son estudiantes promedio, que a diferencia de las experiencias quizás base que está más focalizada en primer año, el universo que les voy a mostrar es de un estudiante en distintos años de la carrera. En general pertenecen al segundo decil socioeconómico, tenemos un promedio per cápita de 85.000 pesos, el 77% estudia en la universidad, el 23% en un instituto profesional, y en general estudian todas las carreras que se puedan imaginar, todas. O sea, como tenemos una variedad, teniendo casi 400 becados activos, tenemos una variedad infinita de carreras. Sin embargo, las más representativas son las ingenierías, que se agrupan en el área de la tecnología, carreras relacionadas a la administración, a la salud y a la educación. Son como los que más se representan en esta muestra. Bueno, veamos cuáles fueron las principales respuestas de los becados. Bueno, como se puede ver, las principales dificultades que ellos enfrentan en el estudio a distancia tiene que ver, la primera, que es el 57%, le cuesta concentrarse en su casa por los ruidos e interrupciones que tiene. Hay televisores encendidos, hermanos menores jugando, y sienten que en lo general es lo que más interfiere en el contexto del estudio a distancia. Como segundo punto, señalan que de lo que más interfiere en el estudio a distancia, que se sienten inestables emocionalmente y que eso interfiere en su capacidad para estudiar. Se sienten ansiosos, angustiados, tristes, preocupados, y eso merma la capacidad para concentrarse y para aprender contenidos. Como tercer punto, sienten que no logran comprender adecuadamente los contenidos que los docentes les enseñan, porque les cuesta interpretar la voz, los tonos, les hace falta la pizarra, los gestos y la comunicación no verbal. Es decir, hay algo que esta pantalla hace que se pierda en la experiencia del estudio y que ellos significan como problemático al momento de tener que enfrentar un aprendizaje. Y como cuarto punto más relevante, ellos consideran que estando en la casa deben cumplir otros roles, como cuidar a los hermanos más chicos o un familiar enfermo, ayudarles a estudiar a estos hermanos menores, hacer el aseo, cocinar, etc. Es decir, aquí podemos ver, y esto dialoga también un poco con lo que mostraban recién en la presentación del pase de la Alberto Hurtado, es que por un lado hay temas de habitabilidad que son críticos para
en los temas del estudio a distancia, hay temas de salud mental que son preocupantes, muy preocupantes. O sea, tenemos estudiantes que, de este universo, ¿no? Que es representativo solo en este contexto, pero que ya nos muestra, nos da una pista de que más de la mitad se siente que no se puede concentrar porque está interferido emocionalmente. Y los temas de la brecha de contenido, porque el tema de no lograr comprender los contenidos no solo tiene que ver con la pantalla, sino que se suma a la desigualdad que ya viene un poco cristalizada en la brecha de contenidos que no traen para poder enfrentar una carrera, ¿no? Como no saber sumar fracciones y partir estudiando trigonometría. Entonces, ahí se produce también un problema mayor. Y el otro punto son los roles que cumplen en la casa. O sea, lo que uno podría decir a modo de resumen es que los problemas que nosotros veíamos que se evidenciaban en un contexto de normalidad de un estudiante de primera generación, hoy día se ven mayormente acentuados y eso hace, como se ha mencionado también, que se aumenten más las brechas de desigualdad y eso es preocupante. Bueno, respecto a los aspectos que ellos consideran que favorecería el estudio a distancia, en la experiencia del estudio a distancia, ellos señalan que les favorecería mucho, por ejemplo, contar con una buena conexión a Internet. Muchas veces ellos, como decían, comparten el computador, no tienen conexión estable, no tienen Wi-Fi. De hecho, hicimos un levantamiento de infraestructura digital de nuestros becados y el 40% de nuestros becados no tiene computador y Wi-Fi, como al mismo tiempo, ¿no? Entonces, que son hoy día claves para poder tener una conexión mínima básica para estar estable en una clase, no caerte, que no se caiga tu profesor, y poder generar una interacción más o menos fluida. Por lo tanto, claro, eso sigue siendo, en lo real, es clave. Por otro lado, señalan también que les ayudaría mucho, y aquí esto es interesante porque creo que esto está en nuestras manos poder hacerlo. Bueno, hay instituciones que han dado planes de Internet a sus estudiantes, pero creo que esto inclusive es más factible quizás de gestionar para la gran mayoría de los que estamos hoy, que es ayudarles a conocer herramientas para aprender en este nuevo contexto del estudio a distancia. Este es un escenario nuevo, como hablaba Gonzalo, llevamos 800 años estudiando de la misma forma, esto es un escenario nuevo, distinto, implica nuevos desafíos para un estudiante, para un docente, por cierto, también, para un estudiante, y en eso acercarles un tip que les sirviera para poder aprender de mejor forma es clave, o ellos lo consideran clave. Y por otro, tener menos trabajos en cada ramo, menos carga académica. Aquí hay una distinción entre tener menos clases, o sea, tener menos ramos y tener menos carga académica. En general no había una percepción tan alta respecto a que la carga de clases fuera tan grande, pero sí de los trabajos, o sea, no hay una sensación de que estén atosigados toda la semana con clases, pero sí de que en cada ramo les dan demasiados trabajos que son inabordables para ellos, sobre todo considerando el contexto en el que se encuentran hoy día. Esos son como, bueno, hay muchos otros resultados interesantes, que quien tenga interés de seguir profundizando, yo feliz de poder seguir también compartiendo por mail, qué sé yo, pero esto ya nos muestra como un panorama general de la realidad al menos de los becados Portas y de cómo se han enfrentado a este problema del estudio a distancia. Solo para finalizar, quería terminar como, dado que la presentación se llama La voz de los protagonistas, quería dejar acá algunas frases que nos parecieron más llamativas o más representativas de lo que están viviendo hoy los estudiantes. Voy a ir pasando frases para que ustedes puedan ir leyendo en la medida en que van pasando y deteniéndose quizá en las que les parezca más interesante. Son de todo tipo y son frases textuales de los becados.
Bueno, estas son como algunas de las frases que emergieron en las encuestas y que nos muestran en el fondo que también la preocupación de los estudiantes, además de estar puesta en pasar los ramos y rendir de manera correcta, está hoy día en el contexto de pandemia relacionada a cómo salvar una situación económica familiar que si ya venía precaria, hoy día está mucho más precarizada. O sea, como todos sabemos, los sectores socioeconómicos más desfavorecidos son los que hoy se ven más desfavorecidos y en crisis con la pandemia. Y por los temas de salud, ya hay muchos, me imagino que a todos les ha pasado, que se han enterado de muchos de sus estudiantes ya tienen COVID, padres con COVID, han empezado a ocurrir ese tipo de cosas y obviamente la cabeza se pone en ese lugar. Y bueno, acá hay un desafío importante que lo dejo como reflexión final de cómo logramos que la desigualdad que ya viene cristalizada para estos estudiantes no se siga potenciando aún más con el tema del estudio a distancia, porque como decía Gonzalo, no sabemos cuánto tiempo más va a durar esto. Así que bueno, esa es la presentación. Gracias y dejo a Gonzalo para un cierre de las presentaciones. Antes de que pase Gonzalo, me voy a tomar unos segundos la presentación para mostrarles cuáles son las preguntas más votadas hasta el minuto y motivarlos también para que puedan ingresar a hacer preguntas o votarlos por las preguntas que ya han hecho. Si quieren hacer más preguntas, métanse al chat de la presentación y ahí pueden ver cuál es el link. Lo voy a volver a compartir nuevamente. Si no, también pueden ingresar a slido.com y poner el código conversatorio y ahí van a ver las preguntas que ya se han hecho o van a poder hacer nuevas preguntas. Hasta el minuto las preguntas más votadas son: ¿qué tips de motivación proponen para que los estudiantes no abandonen la educación superior? Con 24 votos. ¿Cómo abordar el desarrollo de competencias de carácter práctico en este contexto sin derivar en la ansiedad y frustración de los estudiantes? Con 14 votos. ¿Y cómo evaluar en este contexto? ¿Cuáles puedes proponer? Con 12 votos. Los invito a revisar las distintas preguntas, hacer nuevas preguntas si ustedes quieren y votar por las que ya están hechas, cosa de que al final podamos responder las preguntas más votadas. Dejo a Gonzalo para que pueda hacer un cierre. Vale, primero que todo, agradecerles, María José, Valentina, Natalia, por la información que nos han presentado, por el esfuerzo de síntesis también de mostrar lo que están haciendo en las fundaciones y en la Universidad Alberto Hurtado en relación con los estudiantes y con los profesores en educación media, en educación superior. Estamos, bueno, básicamente, así como muy general, lo que me transmite la presentación de todas es que hay una brecha. Este país venía con brechas de desigualdad profunda. Antes de esto, el octubre del 2019 lo que hizo fue como desvestir una ilusión de avance que ya se había denunciado el 2006, el 2011, el 2015, el 2018, pero esto fue más grande y ahora nos viene esto encima. Es complejo porque es un momento en el que los que tienen más pueden salir, y estamos quizá como en condiciones de poder sostenernos en esta inundación, imaginándose la pandemia como una gran inundación en que cada uno está en su casa como un barco. Algunos podemos navegar mejor estas circunstancias que otros que no tienen ni las condiciones básicas en sus hogares para poder sostenerse en las circunstancias en las que se ha sostenido el sistema en general y el sistema educativo escolar y superior en Chile en los últimos 30 años. Hemos construido una sociedad que no se ha pensado para la igualdad, se ha pensado para el crecimiento. Entonces, que estemos en lo que estamos no es casualidad, es la forma en la que hemos ido avanzando como país. Quizás este es un momento de nuevo para decirnos cómo queremos hacer el país del futuro. Entonces, como pensar 2021, 2022 y cómo hacemos para sostener esta educación superior. En particular, esta modalidad de educación superior o esta alternativa de educación superior que es la que se está ofreciendo por las vías de admisión inclusiva. Llámese el PASE, el programa de talento e inclusión, los propedéuticos, el ranking 850.
son vías que históricamente han mellado un sistema que no distribuía las oportunidades de acceso de forma igualitaria. Y lo que nos están refiriendo ustedes es que se está sosteniendo el acompañamiento de este grupo de estudiantes en gran medida gracias a los sistemas de apoyo, y eso habla bien de un avance de políticas que primero partieron en la universidad y luego subieron en el ministerial, a nivel del PASE al menos, y ahora están en alguna transición, pero que han permitido generar conocimiento de cómo sostener y cómo apoyar a los estudiantes durante su transición del colegio a la universidad, el primer año. En ese sentido, toda la experiencia de la Fundación por una Carrera en términos de cómo se apoya a los estudiantes en cuarto medio, estamos recién en mayo. O sea, los estudiantes que van a egresar de cuarto medio este año tenemos harto tiempo, y por eso cuando Valentina dice no es un año perdido, me parece que es una frase que nos lleva también a la esperanza, es decir, bueno, podemos hacer mucho con esto, podemos aprender, estamos aprendiendo sobre esto, en la medida que podamos ofrecer luces para la toma de decisiones que tendrán que hacer los jóvenes, las y los jóvenes en diciembre, en función de que haya una PSU o una versión de la PSU distinta y puedan acceder y pensarse en la educación superior, que tiene tres modalidades: tiene científico humanista, o sea, técnico profesional, institutos profesionales y educación superior universitaria. O sea, ahí hay muchas decisiones que tienen que tomar los estudiantes. Hay un contexto previo al contexto actual que ya anunciaba el informe de Desiguales del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que indicaba que el crecimiento de la educación superior en Chile no estaba siendo capaz de incorporarse en el mundo del trabajo, o por otro lado, que el mundo del trabajo no estaba creciendo lo suficientemente grande o bien para poder dar acceso a esa transición, que es la transición de la universidad al mundo del trabajo, de la educación superior al mundo del trabajo, a las nuevas horneadas de jóvenes profesionales. Quizás en esta vuelta vamos a tener más problemas con eso, pero también se pueden generar condiciones creativas de nuevos tipos de trabajo. Hemos aprendido a trabajar, nos estamos encontrando hoy día, ya son 160 personas en este lugar, y quizá estas son modalidades por las cuales podemos distribuir conocimientos y acompañamiento entre todos. Y de lo que queda del primer semestre, el trabajo de las fundaciones y de asuntos estudiantiles y los tutores en las carreras parece que es una de las preguntas que estaba puesta, que es cómo hacemos que los estudiantes persistan, cómo generamos condiciones igualitarias de aprendizaje, permanencia y persistencia con sentido dentro del sistema de educación superior. Ahí todas las alertas tempranas, los acompañamientos, los vínculos de cuidado que se están construyendo son súper importantes, y el espacio de los docentes parece ser un lugar central a donde trabajar, capacitar y transmitir a los docentes, los profesores de aula, estas aulas, su rol en términos de ofrecer más contención que contenido en este tiempo. Más considerando que lo que se viene en el marco de la pandemia va a ser más duro, y lo que va a ser la recuperación de esto también va a ser complejo. Entonces, pensando en el futuro, segundo semestre y 2021, hay harto trabajo que hacer en torno con la sociedad civil organizada. Aquí hay dos fundaciones que levantaron esta iniciativa junto al PASE. Ahí hay que seguir estableciendo esos lazos porque hay confianza ya construida y hay formas de hacer que están disponibles, y que creo que no va a haber ninguna dificultad en hacer nuevos encuentros donde distribuir o compartir los cómo, porque lo que hicimos hoy día es más bien un diagnóstico, cómo está la foto de la situación actual. Y hay que preguntarse cuál es el rol del Estado en esta situación, en este contexto, o del gobierno, pero del Estado en su conjunto. Si estamos expandiendo la educación a distancia, y puede ser que sea una modalidad que se extienda hasta el segundo semestre, entonces no puede quedar al arbitrio de cómo se distribuyó el mercado de las redes de telecomunicaciones, el acceso a redes de Internet. Digamos, el Estado, así como el Banco Estado llega donde los otros bancos no quieren llegar, porque no tienen ningún beneficio, quizá las telecomunicaciones debería poner las antenas del Estado, del gobierno, donde no llegan las compañías. Y claro, sí, insisto con que el desafío es pasar de una docencia de emergencia, que es lo que estamos haciendo ahora. Yo hago clase y estamos sosteniendo semana a semana la vida de las universidades, a una docencia que aprenda a hacer la docencia online. Esto que estamos haciendo ahora no es docencia online, es docencia de emergencia.
y podemos aprender mucho más los profesores a hacerlo y los estudiantes a aprenderlo. Eso como comentario. De nuevo, muchas gracias por las cifras, son muy removedoras también, en el sentido de poner las frases finales también, de las preocupaciones que están en las cabezas de los estudiantes. Son situaciones familiares habitacionales, como decía Natalia, situaciones emocionales, situaciones social relacionales, comprensión de lo que se debe aprender y multiplicidad de roles. Todo eso está en tensión ahora. Entonces es probable que algunos estudiantes logren sobrepasar esto con más facilidad y otros que tengan muchas más dificultades. Y quizás nuestro foco de trabajo como instituciones, como sociedad civil y como gobierno debe estar sobre los que están en mayor desventaja en las condiciones actuales. Eso. Francisco, ¿tú tienes las preguntas? Las más votadas, para que las hagan al panel, por favor. ¿Preguntas más votadas? O no sé, las que hayan definido, que justo me... Tengo acá justamente las 3 preguntas más votadas. Vale. Déjenme compartir. Ahí están. Las preguntas más votadas son: ¿qué tips de motivación proponen para que los estudiantes no abandonen la educación superior? ¿Cómo abordar el desarrollo de competencias de carácter práctico en este contexto sin derivar en la ansiedad y frustración de los estudiantes? ¿Y cómo favorecer la vinculación entre docentes y estudiantes y también entre pares en este contexto de clases virtuales? Yo invitaría a que cada una de las expositoras quizás comente las preguntas o las preguntas que más interpreten la presentación que hicieron y el trabajo que hacen desde sus instituciones. Sí, propongo partir quizás con la primera, como para ir en orden y que comentemos sobre una pregunta, y bueno, Gonzalo y Natalia y Valentina. Yo quería mencionar respecto a la primera pregunta, bueno, me parece una muy buena pregunta porque yo creo que es, bueno, lo que decía Gonzalo, estamos todos desde la emergencia intentando sostener con todo lo que implica para un docente o para un facilitador de cierto espacio, acompañar a alguien que se encuentra en crisis cuando todos estamos en una crisis sanitaria, ¿no? Nosotros no estamos ajenos a eso. Yo pensaría en 2 grandes cosas para dejar espacio también a mis colegas. Yo creo que algo fundamental como tip de motivación es conectarlos con el proyecto de vida. O sea, gran parte, o yo diría casi todos los estudiantes que ingresan a la educación superior, que pertenecen a estos deciles socioeconómicos, o sea, que tuvieron todo en contra, todo en contra, todas las brechas económicas, académicas, de contexto habitacionales. Un estudiante que con todo eso en contra logró acceder a la educación superior tiene súper arraigado o tiene súper claro que quiere ser profesional. Y yo pensaría en un contexto así, donde la cotidianidad muchas veces te come, cómo poder conectarlo con ese proyecto que va más allá de la inmediatez, ¿no? La inmediatez hoy día es sobrevivir en muchos casos, sobre todo en los casos de las personas que viven en las situaciones de mayor desigualdad en Chile. Entonces, conectarlo con ese proyecto de largo plazo, yo creo que eso es clave, ¿no? Como enfatizar como reflexiones y conversaciones y preguntas que lo orillen a pensar, bueno, pero ¿por qué entraste a estudiar esta carrera? ¿Por qué entraste a estudiar la educación superior? ¿Qué soñáis para tu vida como siendo profesional? Muchos de ellos ven en esto, bueno, desarrollo de capital humano, pero también muchos de ellos ven una oportunidad de salir de la pobreza. Entonces, conectarlos con eso yo creo que es fundamental. Y lo otro, yo diría, dentro de lo que podemos, estando todos, y con mi equipo he tenido varias conversas con distintas personas de mi equipo hoy día de eso, dentro de lo que uno puede sostener emocionalmente. Yo creo, es esclarecedor los resultados que arroja la encuesta y también los que señalaban Natalia y Valentina respecto al apoyo emocional, que en este contexto es clave, y desde nuestras herramientas y desde nuestras posibilidades, ofrecer una contención emocional, una palabra, un gesto, y desde ahí también como no dejar de centrarnos en la adquisición de contenidos e intentar ponernos expectativas mucho más simples, o más, no más simples, porque no es tan simple, pero expectativas menos ambiciosas también de lo que queremos lograr en este contexto, que no es un contexto normal, y de partir desde ahí.
Eso. Sí, o sea, pienso lo mismo que María José, me quitaste un poco las palabras. Yo creo que es lo mismo, un poco el sentido de que estoy viviendo el proyecto de vida, volver a cuestionarse un poco eso, y también el tema de validar las emociones, yo creo que eso es fundamental. Es decir, como que puedan decir que es normal que se frustren, que es normal que no quieran seguir estudiando, que a todos nos ha pasado, y más ahora en este periodo de crisis, más aún, pero no por eso lo que yo decía recién, como no por eso se me va el objetivo, puede ser que el plan cambie, puede ser que me cueste un poco más, y también buscar redes de apoyo, yo creo que eso es lo fundamental también. De repente pasa mucho que los jóvenes no comentan esto, o se quedan ahí, y buscar la forma de poder apoyarlo en ese aspecto. Para complementar, también un poco en respuesta a lo que mi equipo ha ido entregando, de hecho, ahora hace poco, como comentando las preguntas que habían, una de las cosas que creen que destacan, sobre todo en lo que es el área de acompañamiento integral, yo creo que lo primero es como un poco determinar de dónde viene esta intención de abandonar. O sea, porque también en estos momentos hay un contexto muy adverso para muchos estudiantes, y también nos encontramos que estos estudiantes de primera generación tienen conflictos vocacionales al ingresar. O sea, uno los puede claro, hacer que se encuentren o reencuentren con el inicio de su vocación, desde donde surgen sus ideas, sus motivaciones para ingresar a la educación superior, pero también hay muchos estudiantes que al ingresar se dan cuenta que no era lo que pensaban. O sea, desde la carrera, desde el desconocimiento de la carrera, o que también al ingresar a la educación superior se dan cuenta que existen otras muchas opciones. Entonces, si la intención de abandonar, en este caso, es una intención que pueda ser manejada por las instituciones o por los equipos de acompañamiento, por los tutores, por quien acompaña al grupo de estudiantes, yo creo que lo primero es que tenemos que ser súper claros y sistemáticos con estos procesos de acompañamiento, porque pasa muchas veces que a los estudiantes de primer año, de primera generación, se les proponen procesos de acompañamiento, pero estos no son sistemáticos. Entonces el estudiante también vive un proceso como de desilusión desde la misma institución a la que escogió. Entonces yo creo que también los equipos de acompañamiento en este proceso tenemos que ser súper sistemáticos y mucho más en este contexto. Y lo segundo, y que destacaban un poco las chicas de mi equipo, ellas estuvieron organizando una jornada de desarrollo integral, en donde participaron estudiantes de distintas carreras, y temas que salían, por ejemplo, para los estudiantes importantes, era organizar sus tiempos y sentir o darse cuenta que no solamente viven para estudiar, y que pueden hacer otras cosas también. O sea, sacar este foco de que lo académico solamente es lo más importante, y que tienen que desvivirse estudiando, sobre todo en este contexto. Y ahí un poco también viene la idea de que pueden hacer otras cosas, y que es válido que tengan ganas de hacer otras cosas, y que es válido que de repente no tengan ganas de estudiar. Porque es complejo cuando todo es adverso tratar de estudiar. Y a la vez también generar grupos de pares, y en esto significa también, por ejemplo, generar grupos de estudio que me permitan también comprender que hay otros que están viviendo lo mismo que yo. Porque en las jornadas de desarrollo integral que, por ejemplo, organizaron las chicas del equipo, el encontrarse con otro de otra carrera, por ejemplo, que estaba viviendo una situación muy parecida a la mía, me daba también como esperanza de que no era el único que estaba como en esta batalla o viviendo solamente esto solo, sino que somos muchos más los que estamos en esto. Y creo que también el rol de nosotros como profesionales es un poco también transparentar que nosotros también nos cansamos, que nosotros también nos agotamos, que para nosotros también este proceso es complejo, porque tenemos que salir de la idea como de que el adulto es distinto. Todos estamos viviendo como sociedad un proceso complejo. Entonces, el normalizar quizás también no está bien. O sea, de repente nosotros también tenemos que decirle a nuestros estudiantes, yo también estoy cansado de esto, yo también estoy cansada de esto, y quizás también generar pequeñas instancias de conversar, y un poco lo que decía la María José y la Valentina, de poder conversar de las emociones que los estudiantes están viviendo en este proceso. Eso como que sería como yo creo que lo que podríamos aportar nosotros en esa primera pregunta. Sí, sí. Solo para agregar una forma de comprender al estudiante de primer año que propone Paula Carlino, que es una argentina, es entenderlos como migrantes en las culturas académicas, como una persona que no conoce los códigos de la cultura académica a la que se está insertando, sea la carrera que sea, es una comunidad profesional a la que está llegando,
y desconocen los códigos de esa carrera en particular. Entonces, cuando el estudiante vive esta experiencia de sentir que no es lo que había pensado, en primer año es una vivencia muy cotidiana del estudiante en primer año, que puede estar maximizada con las condiciones actuales. Por tanto, es responsabilidad de las comunidades que reciben transmitir de qué se trata lo que aquí hacemos. Y los cursos de primer año no están hechos para enseñarte necesariamente de qué se trata tu carrera. Te enseñan esta cosa específica de este curso. O sea, quizá conversatorios con profesores, con profesionales, que son cosas que se hacen en cuarto año en algunas carreras, como traemos a profesionales para que te cuenten cómo se trabaja en lo que tú estás estudiando, quizá adelantar esos procesos a los primeros años para tratar de enganchar la identidad en desarrollo de los estudiantes con la formación específica que eligieron y establecer ahí articulaciones de sentido. Que esto tiene sentido dedicar energía, tiempo y ganas a la carrera que estoy haciendo. Eso en relación con la pregunta 1. Les paso de nuevo a la pregunta 2, que cómo abordar el desarrollo de competencias de carácter práctico en este contexto sin derivar en la ansiedad y la frustración de los estudiantes. Natalia o María José o Valentina, ¿quisieran avanzar con esa o con la segunda? Como tú propusiste andar una por una, María José, estamos siguiendo tu sugerencia. Muy bien. No, o sea, dejo la palabra para quien quiera como comenzar con la segunda. Yo ya empecé con la primera, así que después me sumo. Es una pregunta difícil, parece. Claro, ¿Natalia? nosotros, por ejemplo, trabajamos con estudiantes de primer y segundo año en una universidad de las ciencias sociales, por lo tanto las competencias de carácter práctica, me imagino que acá hace más referencia a la formación técnico-profesional, o sea, es como, sobre todo tercero y cuarto medio, currículum técnico profesional, y cómo podemos desarrollar estas competencias, donde los estudiantes están muy ansiosos, me imagino, de ir a lo práctico en un contexto de virtualización, y con las carencias y con las necesidades que podrían generar a partir de la virtualización. Sí, yo creo que la Vale ahí nos puede iluminar más como desde su experiencia. Complejo igual, si yo de todas las preguntas que estaba viendo, como la más compleja yo creo de responder. No sé si tendría como una respuesta como óptima a eso, o sea, a ver, claramente es mucho más difícil ahora, porque más son estudiantes, claro, no entiendo mucho a qué se refiere la pregunta, a mí me pasó eso, no entiendo a qué se refiere. Me imagino yo también, como insisto, Nati, como el tema más de tecnología, los que son de colegios técnicos, que son los que más, lo que hablábamos recién, o sea, más están viviendo esto, porque en general ahí no trabajan mucho con computadores. Entonces, ¿cómo trabajar el tema de la ansiedad y la frustración? O sea, primero, claro, yo trabajaría el tema de la ansiedad y frustración como qué está pasando con ello, y lo que hablábamos recién, o sea, ver lo que se pueda trabajar también. Yo creo que en ese sentido, y muchos expertos han dicho lo mismo, como qué cosas del currículum podemos trabajar ahora entendiendo el contexto que estamos viviendo. Yo creo que partir primero eso, que el profesor tenga claro como de todo lo que tengo que trabajar, qué realmente puedo trabajar, qué estudiantes míos pueden llegar a tener acceso a esto. Y ahí un poco la creatividad también, o sea, yo sé que desde, no sé, tengo amigas que son profesoras de arte también, por dar un ejemplo, y sí, es complejo poder hacer arte así, pero también existen formas de mostrar dibujos, mostrar fotos, WhatsApp también. Yo sé que muchos estudiantes no tienen acceso a Zoom, a Meet, no en todos los colegios pasa eso, pero sí se puede pedir hacer, no sé, mandar guías también, pero es complejo igual el tema práctico, no sabría mucho cómo poder trabajarlo más ahora que no que todo está haciendo a través de la tecnología. Entonces, me imagino que trabajando proyectos quizás, eso podría ser una buena instancia para poder trabajar la parte práctica, que hagan proyectos los estudiantes y que después el profesor pueda hablar de esos proyectos y ahí cómo poder trabajar el tema práctico, cómo hagan este experimento o hagan esto otro, mandándoles videos de cómo abordarlo. Yo creo que ahí se podría un poco trabajar el tema. Sí, o sea, me sumo a señalar lo complejo de la pregunta, no es mi ámbito tampoco, pero claro, se me ocurre, o sea, lo primero, desde la ansiedad, como yo creo, bajar la expectativa, yo creo, de lo que podemos lograr respecto al desarrollo de competencias de carácter práctico en este contexto. O sea, yo creo que eso sería la primera sugerencia que podría hacer. Y lo segundo, yo pensaba algo similar a lo último que decía la Vale, que es pensar dentro del contexto que el estudiante tiene en su casa,
¿qué podría hacer para poder practicar? Probablemente un estudiante que estudia gastronomía no va a tener en su casa todas las herramientas que va a tener en el colegio para efectivamente poner en práctica las competencias que requiere una carrera como esa. Sin embargo, podrán haber una o dos cosas que pueda hacer para practicar, no voy a decir cualquier cosa para no quedar en ridículo, pero algún aspecto práctico que se requiera practicar para la carrera de gastronomía. Probablemente no va a poder preparar, no va a poder hacer la preparación completa que en el currículum, digo, podría estar estipulado que corresponde por el nivel educativo en el que se encuentra, pero sí hacer ciertas prácticas específicas, insisto, bajando la expectativa de lo que podemos lograr con eso, pero también viendo todas las posibilidades que nos ofrece la cotidianidad. Eso como a modo de sugerencia. Sí, yo también creo ahí la creatividad también del profesor teniendo claro cuál es el objetivo y ahí buscar con las cosas que tengan los estudiantes cercanos, o sea, en ese sentido adaptar un poco la metodología nomás. Hay una colega con la que estoy haciendo clase en quinto año, les dijo a los estudiantes algo así como: chiquillos, este es un semestre, tienen toda su vida para aprender. Ella está jubilando, hizo su doctorado sobre los 60 años, entonces les dice como: de verdad que vamos a hacer lo posible porque ustedes aprendan todo lo posible dentro de este semestre, en las condiciones actuales, pero ustedes no van a dejar de aprender. Entonces, eso transmite un poco el sentido de bajar la ansiedad. Transmite que la formación universitaria o de educación superior es un periodo de tiempo, pero el aprendizaje es a lo largo de la vida. Podemos seguir aprendiendo y seguir desarrollándonos toda la vida. La última pregunta, estamos casi en el tiempo. ¿Quién quisiera partir? Yo puedo partir si quieren con la... O dale, vale, si quieres tú. Bueno, Dale. No. El silencio incómodo, estaba evitando el silencio. La pregunta anterior, quedé nerviosa. Bueno, ¿cómo favorecer la vinculación entre docentes y estudiantes? Bueno, yo voy a hablar más como desde el colegio, ustedes ahí hablan más de la parte como el tema desde la universidad. Bueno, lo que yo mencionaba un poco, yo creo que la única forma de mejorar el vínculo, que es muy complejo, lo tenemos más que claro, es haciendo pequeños ritos, yo creo. O sea, desde el tema de la comunicación, el tema, por ejemplo, de, no sé, tener todos los días un saludo en la mañana, un chiste, algo que genere vínculo entre ellos, que cosa que no sea como, oh, de nuevo me tengo que meter a esta clase, sino que algo que genere como humor, como, creo que eso es súper importante. Yo creo que así se puede generar el vínculo y también buscar como, pensando en el colegio, en el grupo curso, como de mis estudiantes, quien yo creo que tiene mejores habilidades y que también me pueda apoyar, porque también el profesor tiene mucho trabajo que hacer, entonces también poder derivar ciertas cosas. Yo creo que eso es una buena forma de poder trabajar el vínculo y entre los compañeros y ver dentro de mi grupo curso quién ejerce este liderazgo y que también pueda apoyar el tema del vínculo y también empezar a ver de todo mi curso como a quién yo veo más débil, especialmente en el tema emocional también, a quién yo veo que participa menos. Entonces, buscar las ciertas distintas estrategias para que puedan participar. Yo creo que ahí como totalmente la creatividad de usar distintas formas. No sé, ahora todos vamos a estar vestidos de rojo cuando pensemos en algo, como que yo creo que eso genera vínculo, hacer cosas creativas, distintas. La comunicación en ese sentido creo que puede ayudar mucho. Eso. Sí, para complementar, como yo creo que dado que todos probablemente estemos trabajando con plataformas como Zoom u otras similares, creo que aprender a usar al máximo esas tecnologías es clave. Yo no soy muy experta en el uso, pero he tenido la oportunidad de participar en algunas instancias donde por ejemplo, una plataforma como Zoom puedes hacer subgrupos, o sea, yo creo que todo lo que posibilite un trabajo más vinculante, y con esto quiero decir un trabajo más personalizado, de pocas personas, que genere espacios de confianza, con lo poco humano que es contarle, por ejemplo, un problema o una dificultad a una pantalla, aunque uno sabe que hay un otro al otro lado. Yo creo que sacarle el máximo provecho a las herramientas que posibiliten generar, por ejemplo, pequeños grupos de trabajo donde se puedan hablar de cosas
del contenido propiamente de una clase, pero donde también, por ejemplo, podamos partir siempre preguntándonos cómo llegamos, cómo estamos, que en un contexto como hoy no es tan obvio como decir, bien, y tú, ya listo, y partimos la conversación. Preguntarnos cómo estamos antes de empezar los contenidos, de las conversas, eso, y como dije ya, saber usar al máximo las plataformas, porque probablemente si estamos como ahora, ¿no? Como haciendo un webinar o un conversatorio con ciento y tantas personas, no vamos a poder palpar obviamente como no vamos a poder tener la sensibilidad de qué realmente de lo que hablamos fue lo significativo, no qué me pasó con ese contenido, y creo que posibilitar ese espacio es clave, unos espacios más individuales, más protegidos, más pequeños, y las plataformas hoy día dan para poder hacerlo. Como para complementar, creo que depende también del curso en el que esté el estudiante, porque generar o favorecer los vínculos, por ejemplo, entre docentes y estudiantes para estudiantes que ingresaron este año, primer año, que quizás nunca vieron presencialmente a sus profesores en la universidad, es súper complejo. Yo creo que también ahí importa el rol que juega la institución y las directrices que las instituciones o las guías orientadoras que las instituciones, por ejemplo, las direcciones de docencia, entregan a sus docentes, a sus académicos, porque si por ejemplo dentro de las instrucciones solicitan de que los docentes se entrevisten aunque sea una vez al semestre con el estudiante de manera individual y genere un espacio de confianza para que el estudiante después más adelante pueda responder, o sea, pueda hacer preguntas o se sienta más libre, creo que es importante. Hay otras universidades que el rol del ayudante del docente de cátedra también es fundamental. Entonces, creo que también puede ser una conexión distinta, pero dependiendo del rol que juega dentro de la composición de la universidad, ayuda. Otro también es el rol de los tutores pares, o sea, los tutores pares como estudiantes ya de otros años, de otras generaciones, que tienen la experiencia de vivir el contacto con los docentes, también pueden guiar esto. Entonces siento que en un primer momento quizás es importante ser un poco más directivo, sobre todo con estudiantes de primer año, y también es algo que nosotros como equipo conversamos bastante, que es como tratar de incentivar que el estudiante pida ayuda, que el estudiante haga preguntas, que el estudiante utilice distintos canales de comunicación, porque quizás no tiene acceso, por ejemplo, a una plataforma como Zoom, porque su conexión no lo permite, y revisa las clases a destiempo en comparación con sus compañeros, pero sí puede generar una comunicación fluida por el correo electrónico, validando, por ejemplo, el correo electrónico como una forma de comunicarse con sus docentes, de hacer consultas. Y en lo que respecta con los pares, si es posible generar instancias en donde participen estudiantes con pares para poder, no sé, lo mismo de los grupos de estudio que nombré anteriormente, tratar de incentivar otros espacios. He conocido algunas experiencias de carreras que casi todas las actividades las están haciendo de manera grupal en primer año, todas las evaluaciones van de manera grupal, y en un primer momento los docentes dirigieron estos grupos, seleccionaron estudiantes al azar y armaron los primeros grupos de trabajo, trataron de generar como distintos grupos para que entre ellos también tuvieran instancias de conocerse, porque tenemos que considerar que estos estudiantes de primer año nunca se vieron, o sea, todos lo han visto virtualmente, entonces también creo que es complejo. Creo que eso sería como una buena forma de favorecer el vínculo. Bueno, muchas gracias Valentina, María José, Natalia. Hemos llegado al final de cómo nos imaginamos este seminario web. Quisiera agradecerle a todos de nuevo por su participación y del equipo de producción del seminario me estaban pidiendo ver la posibilidad de que nos tomemos unas fotos, así como no estamos juntos, estamos todos lejos, pero y cuando ustedes apaguen sus cámaras van a estar en sus casas. Va a haber quizás una cocina donde ir a hacer once, con un hijo ahí esperando para saludarlos, pero nos hemos encontrado en este rato, ha sido una hora y media de escucharnos, de escuchar las propuestas que se vienen de acá, de hacer un diagnóstico y de hacer algunos cómo. Entonces ahí les quería pedir si pueden abrir las pantallas, los que puedan, y el equipo de la fundación, de las fundaciones, o algunos de los equipos van a empezar a tomar fotos a todos ustedes. Así que con esto nos despedimos y nos veremos en un nuevo encuentro que surja desde este equipo que se armó en este momento
o también de ustedes, también si ustedes tienen ideas de hacer alguna propuesta, ya estamos en contacto, tienen nuestros correos, así que podemos encontrarnos otra vez. Eso, muchas gracias. Aquí